Muchas gracias, Raquel Martí. Muy buenas tardes a todas y a todos. Por supuesto, para mí es un honor participar hoy aquí en esta mesa redonda organizada por la Asociación de Mujeres por la Paz Mundial, la cual me honra verdaderamente ser representante de mi pueblo y especialmente de sus mujeres. Y ante todo quisiera, por supuesto, expresar mis agradecimientos a la Asociación Mujeres por la Paz Mundial por haberme invitado a esta interesante actividad consistente en una mesa redonda que versa principalmente sobre un tema que todavía es de suma actualidad, la llamada Primavera Árabe, y muy especialmente sobre el punto de vista de las mujeres árabes sobre este importante acontecimiento del siglo XXI, acerca del cual analizaremos hoy sus progresos y retrocesos. En mi país, el Sáhara Occidental, muchos observadores internacionales coinciden en que la acampada de Demizik, cerca de la capital de mi ciudad, de Laayoune, ocupada ilegalmente por Marruecos, que se llevó a cabo en octubre del 2010, ha sido el germen de todas las revoluciones árabes del siglo XXI. Y por esa razón el pueblo saharaui se ha considerado como el verdadero artífice o precursor de la llamada Primavera Árabe, es decir, la chispa que encendió las revueltas populares en los países del norte de África y otras partes del mundo árabe, a raíz de las cuales fueron derrocados regímenes antidemocráticos y dictatoriales como en Túnez, Egipto, Libia, etcétera, etcétera. Las imágenes de las mujeres árabes participando directamente en esas revueltas pacíficas dieron la vuelta al mundo entero, puesto que se rompían con los estereotipos occidentales, ya que sin duda alguna las protestas populares les han abierto unas oportunidades sin precedentes para desempeñar un rol político y participar directamente en la vida política y pública. Todo el mundo coincide que las llamadas primaveras árabes fueron un modelo de inspiración y el resurgimiento de las luchas de los pueblos y ciudades en general, y especialmente en estas partes del globo terráqueo, como es el norte de África y Medio Oriente. Se iniciaron, como he dicho, a finales de 2010 y pudieron conseguir no solo derrocar regímenes dictatoriales en varios países árabes, sino también el de dar un empuje a ciudadanos y ciudadanas de otras altitudes del globo terráqueo para que salieran a las calles a manifestarse con el fin de reivindicar sus derechos sociales y políticos, así como también el de denunciar las injusticias existentes en otras partes del mundo. Como se sabe, el verdadero detonante de estos movimientos sociales fue la crisis económica mundial que afectó directamente a las sociedades de los países del norte de África, sumiéndolos en una pobreza más aguda y que elevó el precio de los alimentos y otros productos básicos, principalmente en la población más pobre. Internet y, por supuesto, las redes sociales jugaron un papel importante en estos levantamientos, aunque no determinante, al darles características propias de difusión instantánea. En el caso egipcio, Internet se convirtió en una herramienta tan poderosa para regímenes que fue prohibido por el gobierno y fue bloqueado en los teléfonos móviles. La restricción se extendió a la cadena de televisión catarí Al Jazeera, que emitía información de las revueltas populares durante las 24 horas. En el caso saharaui, el campamento de Demizik fue una lección de los anhelos de justicia y democracia y de organización al margen de un régimen que lleva ocupando ilegalmente nuestro país, el Sáhara Occidental, durante más de 38 años. La pasividad de la comunidad internacional, la inefectividad de la misión de Naciones Unidas para el referendo en el Sáhara Occidental, MINURSO, que no protege a la población ni hace que se respeten los derechos humanos en el territorio saharaui ocupado, sumado a la complicidad de la Unión Europea, firmantes de acuerdos ilegales de pesca y agricultura con Marruecos, que incluyen las aguas y territorios
del Sáhara Occidental hacen que la situación cada vez sea mayor, compleja y de mucha tensión. La razón que la corroboran las numerosas resoluciones de las Organizaciones de Naciones Unidas y la justicia internacional al conflicto del Sáhara Occidental no son suficientes para que se lleve a cabo el proceso de descolonización y el derecho de autodeterminación de lo que se considera como el último vestigio colonial en África. Son demasiados los palos en las ruedas que los padrinos paternalistas de Marruecos, como Francia, España y Estados Unidos y otros, ponen a la resolución del conflicto del Sáhara Occidental, puesto que son demasiados sus intereses. Un año después del desmantelamiento del campamento por parte de Marruecos a sangre y fuego, la Asociación Saharaui Thawra ha realizado un documental titulado Demizik, detonante de la primavera árabe, en el que se puede demostrar la organización del campamento, el brutal desmantelamiento por parte del ejército de ocupación marroquí y los hechos que se produjeron tras esa demostración de lucha y dignidad de todo un pueblo, y en donde las mujeres saharauis, una vez más, jugaron un importante papel en esa acampada pacífica a los alrededores de la capital del Sáhara Occidental, el Aaiún. Es por esa razón que el campamento levantado por los saharauis a las afueras de la capital, el Aaiún, en octubre del 2010, haya sido considerado por algunos importantes analistas e intelectuales internacionales como una de las primeras muestras del comienzo de la llamada primavera árabe, entre ellos el famoso escritor estadounidense Noam Chomsky, quien afirmó en su día que la organización y las protestas que se sucedieron desde octubre del 2010 en las ciudades ocupadas del Sáhara Occidental fueron un indicador claro de las ansias de democracia y libertad que muchos de los pueblos árabes y del Magreb mostraron contra los regímenes antidemocráticos que los oprimían. Lo que empezó siendo una protesta sociales y demandas de mejoras laborales de los ciudadanos saharauis en su país ocupado acabaron convirtiéndose en una gran protesta contra la ilegal ocupación extranjera del Sáhara Occidental y a favor del derecho de autodeterminación de este territorio pendiente de descolonización. El campamento de Demizik fue levantado para protestar pacíficamente contra las malas condiciones sociolaborales y la discriminación que sufre la población saharaui en los territorios ocupados por Marruecos del Sáhara Occidental, y en donde una vez más las féminas de este país han jugado un papel de relevancia en la organización de esa protesta pacífica que duró más de un mes. Pero desgraciadamente la respuesta del régimen de Marruecos a esta pacífica protesta fue el violento desmantelamiento del campamento de Demizik y el encarcelamiento de centenares de pacifistas saharauis y, lo que es más grave aún, las severas condenas dictaminadas por un tribunal militar marroquí a conocidos activistas saharauis de derechos humanos a injustas condenas tales como condena perpetua y 20 y 30 años de cárcel solamente, cuyo crimen, único crimen, es el de haber participado en esa campaña, en esa acampada pacífica en Demizik en octubre de 2010. Sin embargo, para la abrumadora mayoría de las mujeres y hombres saharauis que participaron en Demizik, el campamento fue una forma de volver a creer en la lucha del pueblo saharaui, puesto que ha representado una nueva forma de recuperar la dignidad, las ganas de lucha, la identidad y las ansias de libertad que otorga saber que la vida de los pueblos es más larga que la de los dictadores que los oprimen. Pero tristemente, después de casi 3 años de lucha pacífica, de transiciones y de cambios, la situación sigue siendo de riesgo para las mujeres árabes. Han conseguido poco peso político y poca representación a niveles de participación democrática e igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Creemos que es casi peor. Aunque la situación no sea tan pasiva como se esperaba en el principio de las revoluciones, muchas mujeres no
se han amedrentado, siguen saliendo a la calle junto con los hombres y promueven campañas de diversa índole para denunciar e intentar frenar tanto los ataques sexuales que reciben como las restricciones de libertad y derechos a las que se ven sometidas las mujeres árabes. Sí. Las mencionadas revueltas y manifestaciones pacíficas de hace casi 3 años no están abriendo ninguna vías para las mujeres, todo lo contrario, están conduciendo a una pérdida de los logros antes conseguidos. Las grandes esperanzas que habían surgido en la mayoría de las mujeres que luchaban por sus legítimos derechos como ciudadanos de estos países árabes, sin embargo, la situación casi 3 años después está lejos de ser soñada o imaginada. Por ejemplo, en Túnez, que fue durante décadas un país pionero en la región del Magreb y del Medio Oriente en alcanzar muchos logros, tales como la abolición de la poligamia, la repudiación y el reconocimiento del derecho de las mujeres a divorciarse y abortar. Ahora el sector más conservador de los islamistas vecinos al frente del país intenta remodelar esa sociedad. En Egipto la situación es aún más preocupante, ya que, por ejemplo, grupos salafistas están pidiendo la restauración de prácticas como la ablación genital femenina o el matrimonio a partir de los 9 años, así como también hay mujeres que fueron violadas en la emblemática plaza de Tahrir. Casi los 3 años que han transcurrido desde los levantamientos populares y la gran emergencia social y emotiva, como la famosa plaza Tahrir, han sido preocupantes, ya que las mujeres árabes se enfrentan hoy a una situación aún más difícil y mucho más compleja que antes de la caída de los regímenes dictatoriales, debido principalmente al auge de los grupos islamistas, tanto los autoproclamados moderados, entre comillas, que son la mayoría en los gobiernos conquistados en elecciones libres por los hermanos musulmanes, como por los sectores radicales del salafismo. Muchos observadores internacionales aseguran que la falta de una opción liberal secular en la política árabe es consecuencia del miedo al islam político. De allí que durante largas décadas las protestas occidentales respaldaron a los regímenes militares en el mundo árabe y se mostraron dispuestos a ignorar su represión sistemática de los movimientos y los derechos democráticos para asegurar que los islamistas no llegaran al poder. Para poder verdaderamente progresar, los movimientos y organizaciones sociales dirigidos por los jóvenes que estuvieron al frente de la primavera árabe deben traducir sus principios compartidos en estructuras políticas efectivas y elegir líderes que sean capaces de colocar búsqueda de consenso por encima de la ambición personal. Para muchas mujeres árabes, la llamada primavera árabe se ha convertido en un verdadero invierno islamista, puesto que estos tratan de imponer las leyes retrógradas y antiguas de la Sharia, y lo cual representa un peligro retroceso para sus derechos fundamentales como mujeres de esos países. También muchas mujeres árabes afirman que para ellas la primavera aún no ha llegado, ya que se sienten marginadas y discriminadas en los procesos posteriores de la caída de los dictadores. Manifiestan una gran preocupación por la situación reinante, puesto que sus derechos y libertades están peor o mucho peor que años anteriores. Según estos indicadores, la situación de la democracia en Egipto parece estar hoy a un nivel similar o peor que antes de la caída del régimen de Hosni Mubarak. La comunidad internacional y sus organismos competentes tienen una gran responsabilidad en la solución de esta grave realidad de retrocesos en la defensa de los derechos de las mujeres árabes. De allí que es un muy urgente deber de actuar con decisión y contundencia para asegurar que los derechos esenciales de las personas sean totalmente respetados e impedir que continúen las masacres y violaciones de derechos humanos, con el fin de que impere la legalidad y la justicia social en cada país, puesto que las primaveras árabes en los levantamientos populares de la llamada han dado verdaderas lecciones de dignidad y de defensa de sus derechos como ciudadanas del siglo XXI. Y muchas gracias.